80 minutos. A mí ¿Por me dónde dejan empiezas, muy buenas Ricardo? sensaciones, la verdad. Efectivamente las expectativas eran pocas. Creo que contra Portugal el equipo mantiene esa eficiencia defensiva porque logra contenerlo, las mejores llegadas las tuvo Portugal y después generó solamente una que pudo México haber ganado el partido y hubiera sido muy engañoso, la de Hormiga, el centro de Quiñones. Pero finalmente el fútbol para mí es defender y atacar, es tengo la pelota o no tengo la pelota, son dos fases. Y en la fase defensiva hemos hecho las cosas bien, el equipo es responsable, se organiza bien, cierra espacios, contiene al rival, en la mayoría de los partidos o la mayoría de los momentos del partido. Y después en el partido contra Bélgica, pues mis expectativas eran las mismas, vamos a defendernos, y no. Ahí sí me gustó muchas cosas, el que Quiñones fuera una doble posición porque era volante extremo, pero se estiraba para que pasara Gallardo, era un doble punta. México tenía la salida, o peinaba Raúl para Quiñones, o peinaba Quiñones para Raúl, o retenían la pelota, el equipo salía, hizo un gran primer tiempo, el mejor primer tiempo que yo he visto, por lo menos 45 minutos, en la era de Javier Aguirre. En el segundo tiempo vienen los cambios, otras circunstancias, pero me gustó mucho México. Mejoramos en el plano donde teníamos que mejorar, que es construir, cómo generar fútbol hacia el frente. Sí podemos atacar, sí hay formas de atacar con este equipo y seguirnos defendiendo bien. Para mí esa es la gran conclusión de este partido y por supuesto lo de Brian Gutiérrez y lo de Quiñones, que para mí están más que dentro en la lista definitiva. Si Quiñones le dejaba dudas a Javier, creo que estaban muy justificadas, porque cuando había entrado con selección no había marcado las diferencias que habían aparecido en estos dos partidos, yo concretamente en el último, ¿no? Nos muestra un crecimiento de juego y adaptación. Sumemos más de la parte positiva, Jared. O bueno, venga, Dionisio. ¿Quieren? Bueno, buenas noches a todos. Dale. En lo general, se dieron cuenta de que se puede jugar distinto, se puede jugar bien y se puede jugar mejor. Distinto, bien y mejor. ¿Bien a qué me refiero? No es bonito. Yo no hablo de jugar bonito. Ajá, sí. Jugar bien. Efectivo. De que mantuviste las porterías en cero, o por lo menos en uno de los dos partidos, y que pudiste atacar. Porque esa es una gran deuda que tiene el equipo mexicano. Y que no solamente cuando hablábamos, no, pues mete el trazo largo y que la gane Raúl y a ver quién la vaca. No, a veces recuperando el balón desde el medio campo y triangulando de manera rápida e inmediata. Sobre todo en ese primer tiempo México tuvo 3 o 4 llegadas con ese estilo. Robabas y jugaban que si de Brian y de pronto la agarraba a Quiñones y la tocaba para Raúl y Raúl la devolvía a Quiñones y Quiñones metía el disparo. Eso es desde lo futbolístico. Ahora, desde lo individual, que hubo jugadores que aquí sellaron el estar en la lista final de la Copa del Mundo, ¿no? Yo tenía mis dudas de estos dos jugadores, de Quiñones, por lo que se decía que no le agrada al Vasco Aguirre, y de Brian Gutiérrez, ¿no? Porque no lo había como que puesto ni siquiera cuando los partidos de la convocatoria, mucho tiempo en las convocatorias de los partidos de la Liga MX, cuando jugaron en enero y febrero. Y Brian Gutiérrez fue de lo que mejor se terminó viendo, fue la confirmación de otros. Reyes el primer partido hizo un buen partido, el segundo partido entra Jorge Sánchez, hace un gran partido independientemente del gol, después vuelve a meter a Reyes, sí. Por supuesto, y entonces partiendo de ahí, creo que desde lo general, después desde el plano futbolístico, lo individual, esas son cuestiones que podemos destacar, ¿no? Te digo las mías, Jared, para que tú complementes. Yo sí creo que la unión colectiva es real, desde el plano combativo, solidario, de esfuerzo. Ahí sí no le puedes reclamar en lo absoluto a la selección. Cada uno sale a matarse y esa unión te genera un piso competitivo bastante bueno. Perdón que te interrumpa. Por favor. Entonces, ¿qué fue lo que reclamó la gente en el partido? No sé, digo, ahí habría que preguntarle a la gente, ¿no? El que, pues por todos, la mayoría decía, es que le echan ganas, ¿no? No sé, pero mira, eso habría que preguntárselo a la gente, que merece todo mi respeto, que me parece libre y soberana de expresarse abucheando, si así lo considera. Hay cosas que a mí no me gustan, pero finalmente habría que preguntárselo a la gente. Yo lo que vi fue eso, un equipo que desde la parte combativa y de esfuerzo es eso, solidario. Otra cosa, veo más de medio equipo titular perfilado.
lo veo muy, muy concreto, y también veo que se desata cierta competencia interna en algunas posiciones. O sea, Alexis cuando esté, porque ahorita Quiñones levantó la mano, el Piojo ha sido titular la mayor parte del tiempo, pero Orbelín le puede dar lata por ese sector. El tal Arrangel levantó la mano. Entonces, sí veo cierta competencia interna en algunas posiciones. Son los positivos que yo saqué de todo esto. ¿Tú qué más agregarías? Sí, buenas noches a todos. Son varias cosas. Indiscutiblemente que el estar cerca la justa mundialista ilusiona, emociona y quieres estar ahí. Se están jugando los últimos momentos los jugadores y se ve para patente, meterse en esa lista, ¿no? Sí. Hoy una lista que lo mencionó Javier ahora en la conferencia de prensa, 12 jugadores lesionados de la última Copa Oro. Es una baja considerable la cantidad de jugadores. Entonces, le da posibilidad a otros jugadores que estando bien esos 12 jugadores, pues por lo menos unos 8 hubieran continuado de esos 12. Entonces, estás hablando que solamente habría 4 oportunidades para estos nuevos que están tocando la puerta y dicen, hey, aquí estoy también, yo quiero subirme, dame la oportunidad de poderme mostrar. Entonces, al haber estos lesionados, hay una nueva lista, hay nuevos jugadores en la selección y esos nuevos jugadores están compitiendo contra otros y están tratando de demostrarle y de llenarle el ojo al técnico y están yendo en la parte individual siendo mejores, incluso hasta mejores que en su propio club. Como el caso de Brian, sí, ¿no? Que en Chivas ni titulares. Así es. ¿No? ¿Quién sabe va regresando? Pero de esos 12, Ahora, como dice Milito, Edson y Marcel serían los más titulares, digamos. Los demás, Chávez, Huerta, Huescas, digamos que son más titulares, complementos, ¿no? Yo diría. Y Mora, porque ya regresó. Y algunos pero estaba ahí en esa de lista cambio, ¿no? cuando lo dijo. También, El caso exacto. de Santi Jiménez. Eso es muy importante. El caso de Romo. Sí, Romo se tiene que... Bueno, entonces ya son estamos 4. hablando de Pero esta 6, 7. esta cara nueva de Brian Gutiérrez me encanta. Sí, ¿no? Porque es el jugador que le notas, ¿no? La personalidad, el cambio de ritmo, el toque, la creación, la conjunción. La ductilidad, además. Sí, y la eso me rebeldía. encanta. El atrevimiento de hacer algo más. Rebeldía, atrevimiento. Entonces, ¿Sabes qué me gustó nos vamos, mucho? perdón, nos vamos, dale. nomás para terminar. Y nos vamos también a que en estas instancias nos vamos a encontrar con selecciones que nos van a exigir más defensivamente, pero que también nos van a dar libertad a la hora de atacar. Porque no vamos a encontrar a esas selecciones que regularmente jugamos aquí o en Estados Unidos que se nos vienen a encerrar. Y que siempre se nos ha complicado. Sudáfrica, Chequia, no crees que van a proponer mucho. Pero es un mundial. Está bien. Pero es diferente. Pero tú crees que van a Yo creo tener que la sí. iniciativa, Yo espero, buscarla? de los Yo creo que sí. Yo lo tengo. Yo creo que sí, porque al final sabes que te tienes que jugar un poquito más. A diferencia de lo que te juegas en casa y contra las selecciones Pero que están es en que hay casa. que estar preparado para todo. Sí, pero ayuda mucho el enfrentarte a estas selecciones. Y sabemos también que históricamente ante selecciones que son mejores, México muestra una cara Sí, se diferente. mimetí. Raúl Ortiz, ¿cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, Lo que Alex hay. Blanco? Presi, Paul, Nachito, fuerte abrazo para todos en casa. Vamos, dame algo distinto, vamos. No, a mí no me pidas que esté de acuerdo contigo. No, pues tú nos dices que eres un tipo distinto, ¿no? Siempre soy distinto, bueno, pero dame no algo por distinto. eso voy a opinar algo diferente a los demás, nada más porque tú así lo decides. Yo hubo una época en que dejé de creer. Yo hubo una época en la que después de la eliminación contra Arabia Saudita, después de ver lo del Tata Martino, después de ver la decisión de poner a Diego Coca, poner al Jimmy, sacar al Jimmy cuando ya le habían dicho que se quedaba y que siempre no, como que esa parte me desilusionó mucho. Pero la verdad es que en el último año ha crecido mi confianza y me gusta ver que a poco más de 70 días del inicio de la Copa del Mundo, el equipo está llegando en el punto más alto de lo que le hemos visto desde que tomó Javier Aguirre la selección. Que ya quedan menos dudas de que se puede jugar diferente. Es verdad, Portugal se defendió mucho más, se defendió bien. Portugal es un top 5 y creo que el empate es un muy buen resultado. Y después empatar con Bélgica
Es un buen resultado, pero todavía mejor la forma en lo que lo conseguiste. La personalidad, cambiaste nombres y no se enfriaron. Yo no soy pro Jorge Sánchez y me gustó Jorge Sánchez. No soy pro Orbelín Pineda y me gustó mucho Orbelín Pineda. Un par de nombres cambió, ¿no? Bueno, me gustó que Brian Gutiérrez no es titular en su equipo y en la selección lo hizo muy bien. Me gustó la adaptación de Fidalgo, lo de Gallardo fantástico, lo de Lira ni se diga, mayúsculo. Así que yo sí creo que esta selección mexicana puede hacer un buen papel. Ojalá que frente a Ghana, Australia y Serbia, el equipo no cambie, que sea igualmente propositivo, porque creo que son selecciones que son menos que Bélgica. O sea, tú sí volviste a creer, porque dejaste de creer en un momento. En algún momento dejé de creer y volví a creer, pero no a raíz de estos partidos, ¿eh? A raíz de... O sea, ya le creías antes de estos dos partidos. Ya le creía algo. Tenía algunas dudas, pero estos dos partidos me dieron más armas para seguir creyendo. Pues mira, como tú sabes, yo soy la voz de la afición y entonces como... Tú no eres la voz de nada. Entonces leo ahí la estadística que la gente no cree en la selección. No, pues los 4 dijimos que no. Pero es que la respuesta está muy ambigua, ¿no? ¿Cómo? Y los 4 dijimos que no. Es correcto, porque ya creíamos. Bueno, eso es lo que ustedes están diciendo. La gente... Tú dijiste, entonces tu respuesta es no. Y según vi ahí, los números cambiaron porque gracias a tu aportación nos dimos cuenta de que como ya creíamos, la respuesta es no. Te gusta manipular, pero hoy te salió chueca. Me gusta que... El chanfle fue para el otro lado. Me gusta que entiendan y estén manipulando ustedes la respuesta. Pero está bien. Yo creo que hay gente que no cree en la selección. En tu propia treta. En tu propio juego. Yo creo que hay gente que no cree en la selección, pero es normal. Está bien no creer, está bien creer. Al final los hechos son los que pueden avalar o no el proceso. Y hablamos de, ojo, porque me puedes decir que Copa Oro, que Javier Aguirre ganó lo que se le puso enfrente, dijiste el otro día de menos a más, está perfecto. Pero estamos hablando de mundiales, en donde la gente ha quedado decepcionada de la selección. En dado caso, pues entonces no hablemos de selección, pido que rompamos la escaleta, porque si vamos a juzgar hasta el Mundial... No. Yo creo que no es juzgar hasta el Mundial. Yo creo que en el único Mundial que decepcionó fue Qatar. Los demás creo que la gente se fue conforme con lo que hizo la selección. Pero venimos de ahí, precisamente. Sí, pero dijiste, en los Mundiales siempre se decepciona. No creo que en todos. Pues se llega a lo mismo. No, pero no se decepciona. Yo creo que sí. Yo creo que... ¿Tú crees que la gente... Yo creo que, por ejemplo, que estuve en el estadio contra Holanda en el no era penal, la gente no salió enojada. Salió enojada con el árbitro, salió enojada porque los tuvimos, pero así de frustración, de otra vez lo mismo y somos unos perdedores, no. No, más bien se quedó frustrada de lo cerca que quedó el equipo. Cerca que se quedó, sí, completamente. Pero a ver, un gran partido. Con otra manera de jugar, ¿eh? Con otra manera. Si México siempre queda en el mismo lugar, o casi siempre queda en el mismo lugar. Casi. En el 86, cuartos de final, y en el 2022, en primera ronda. Todo lo demás el en medio fue en octavos de final, ¿no? Sin un mundial, en Italia 90. Sí, pero esa fue por otra cosa. Por cachirules. Sí, pero eso no cuenta como parte del proceso. No, cuenta como la historia de México. La historia, pero no como parte del proceso en Copas del Mundo. Está bien. Bueno, si siempre queda en el mismo lugar, ¿por qué esperan más? ¿Por qué habría decepción? Yo no me puedo decepcionar. Te voy a decir... Si no... Te voy a decir ¿por qué esperaría yo más de una selección que siempre queda en octavos de final? Te voy a decir por qué. Porque la gente se ilusiona con el trabajo que hace la selección, porque bien lo dices, y si nos remontamos, una gran Copa América, la primera que se les invitó, Mundial de 94, empiezan a jugar bien, Mundial de 98, crece la expectativa, Mundial del 2002, vuelve a crecer, crecen las esperanzas de los mexicanos con su selección, pues es válido que el aficionado diga... Pues yo quiero ver más en los mundiales que vienen, ¿no? Una cosa es yo quiero. No, bueno, pues es que... No, yo quiero que México sea campeón del mundo cada 4 años. Después, lo que es la realidad es que México es una selección medio pelo. Siempre lo ha sido. Está bien. Medio pelo es lo que le está diciendo la gente. Medio pelo. Hoy la selección mexicana es medio pelo y algunos tenemos la expectativa de cómo está jugando un poco mejor, que haga historia. Pero si no hace historia... Si no llega a cuartos de final... Pero fíjate qué interesante. Si no llega a cuartos de final, tampoco va a ser una decepción mundial, porque pues, es lo que siempre Pero fíjate qué interesante conclusión del Pollo. Le hago la pregunta. Me dices, en algún momento dejé de creer.
Se la dejaste votando. Pero ya viendo cómo es. Pero ya dijiste, ya me convenció en los últimos partidos. O sea, pero tú crees en una selección de medio pelo. Sí. Es lo que me estás diciendo. También o sea, tu creencia es una selección de medio pelo. También creí en Rusia en 2018 y también creí en Marruecos. No estamos hablando de Rusia, estamos hablando de México. Yo estoy hablando de medios pelos. Ah. ¿Como tú? Sí. Se me ha ido un poquito ya. Pero no se vale. No le digas así a la selección. ¿Sí? Se van a enojar los... A ver, empezamos optimistas y la cambias. Mira la cara que te hizo Nacho Hierro. Medio pelo. No me hizo ninguna cara. Nacho. ¿Cómo que no? Te lo estoy viendo de reojo. No me hizo. Yo lo estoy viendo también de reojo. No hizo cara. Arranquemos fuerte porque lo que dejó la selección mexicana en esta última fecha FIFA no es cualquier cosa. No es un simple empate. Es una radiografía completa del momento que vive el Tri rumbo al Mundial 2026. México empató 0-0 contra Portugal y luego 1-1 contra Bélgica. Dos resultados que en papel podrían parecer positivos. Pero la pregunta aquí es otra. ¿Realmente México jugó bien o simplemente sobrevivió? Porque si algo está claro, es que la opinión está completamente dividida. Por un lado, hay quienes ven evolución y por otro, quienes ven exactamente los mismos problemas de siempre. Vamos por partes. Primero, el partido contra Portugal, un 0-0 que dejó sensaciones encontradas. Y no lo digo yo, lo dice la prensa internacional. Desde Portugal, varios medios calificaron el partido como un espectáculo mediocre, criticando el ritmo bajo y la falta de intensidad. Y ojo a esto, porque no es menor. Cuando un rival europeo, acostumbrado a otro nivel, describe tu partido así, hay un mensaje claro. México no propuso. Pero aquí viene lo interesante. Desde dentro del equipo el discurso fue completamente distinto. Javier Aguirre salió a decir que su equipo estuvo a la altura de un rival top. Entonces, ¿a quién le creemos? Porque sí, es verdad, México logró algo importante, no perder. Y no perder contra Portugal, aunque no estuviera con todas sus figuras, tiene mérito. Pero también es verdad que el equipo fue superado en generación de peligro. Portugal tuvo las más claras, disparos al poste, llegadas constantes, mientras México apenas respondió en momentos puntuales. Es decir, el empate no fue dominando, fue resistiendo. Y aquí empieza el primer gran debate. ¿Es válido jugar así contra selecciones top? Porque algunos dicen, es inteligencia táctica. Otros dicen, es mediocridad disfrazada. Y ese es el problema del Tri hoy. No genera consenso. Ahora vamos al segundo partido, Bélgica. Aquí sí cambia el panorama. México empata 1-1, pero ya no es el mismo equipo. Según análisis de prensa, el Tri mostró una versión más agresiva, más creativa, incluso mostró los dientes ante un rival de élite. Y eso se notó desde el inicio. México fue mejor en el primer tiempo. Se puso en ventaja con gol de Jorge Sánchez, dominó tramos del partido y por momentos hizo ver incómodo a Bélgica. Eso ya es otra historia. Pero otra vez aparece el mismo problema. No lo supo sostener. Bélgica ajustó, apretó y terminó empatando muy temprano en el segundo tiempo. Y a partir de ahí, México volvió a lo mismo, resistir. Incluso, el propio análisis señala que el equipo perdió efectividad ofensiva con el paso de los minutos. O sea, otra vez, buen inicio, pero sin cierre. Y aquí es donde entra la crítica más fuerte. Porque México lleva tiempo mostrando ese patrón. Compite, se defiende bien, pero no liquida, no gana. Y eso ya está cansando a la gente. De hecho, tras el empate con Bélgica, se habla incluso de una fractura con la afición, producto de la falta de resultados contundentes. Y esto es clave, porque no es solo fútbol, es percepción. El aficionado ya no se conforma con competir, quiere ver a México ganar. Ahora, vamos al análisis global de los dos partidos. Hay algo que no se puede negar. México no perdió contra dos selecciones europeas fuertes, y eso, en el contexto actual, es positivo.
Incluso hay medios que destacan que el equipo tuvo una actuación sólida ante Bélgica y que fue su mejor primer tiempo en la era reciente. Pero también hay otro dato brutal. México sigue sin ganar contra selecciones de élite. Y eso pesa, porque al final los empates no te llevan lejos en un mundial. Te mantienen vivo, pero no te hacen candidato. Ahora, hablemos de lo individual. Hay nombres que salieron reforzados. Jorge Sánchez, por ejemplo, aparece con gol y protagonismo. Raúl Rangel, clave con atajadas importantes. Julián Quiñones, muy activo generando peligro. Pero también hay jugadores que quedaron a deber. La ofensiva, en general, sigue sin convencer. Y eso es un problema serio. Porque si algo necesita México, es gol. Y no lo está encontrando. Ahora, vamos al punto más importante de este debate. ¿México llega bien al Mundial? La respuesta corta es, depende cómo lo mires. Si lo ves desde el resultado, empates contra rivales top, invicto en la gira. Pero si lo ves desde el rendimiento, falta de contundencia, dependencia defensiva, dificultad para sostener ventajas. Entonces la conclusión cambia. Y aquí es donde se abre la discusión fuerte en Debate MX. ¿México está creciendo o simplemente maquillando sus problemas? Porque hay una línea muy delgada entre competir y conformarse. Y cuidado con eso, porque equipos como Bélgica, cuando aceleraron, hicieron daño. Y eso, en un mundial, te elimina. Ahora, comparemos esto con el contexto internacional. Mientras México empata con Portugal y Bélgica, Estados Unidos pierde 2-0 contra Portugal y 5-2 contra Bélgica. Y aquí viene la narrativa que muchos están comprando. México llega mejor que USA. Pero ojo, porque una cosa es competir mejor y otra muy distinta, ser candidato. México hoy está en un punto intermedio. No es un desastre, pero tampoco es una potencia. Es un equipo que compite, pero no impone. Y eso, históricamente, no alcanza. Ahora te dejo esta reflexión final para cerrar el debate. ¿México tiene algo que antes no tenía? Orden, pero perdió algo que antes sí tenía: pegada. Y en el fútbol moderno necesitas las dos cosas. Si solo te defiendes, sobrevives. Si solo atacas, te rompen. Pero si no haces ninguna de las dos bien, simplemente te quedas a medio camino. Y hoy, ese es el Tri, un equipo que está en construcción, pero con el tiempo en contra. Porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y las pruebas ya no son para experimentar, son para convencer. Y hoy, México convence a medias. Y ojo, porque todavía hay algo más profundo que casi nadie está diciendo, pero que en realidad define todo este momento de la selección mexicana: la identidad. Sí, la identidad futbolística del Tri sigue siendo una incógnita, porque después de estos dos partidos, la gran pregunta no es si México compitió, eso ya lo sabemos. La pregunta real es, ¿a qué juega México? Contra Portugal vimos un equipo replegado, cauteloso, prácticamente renunciando al protagonismo. Un planteamiento más cercano al no perder que al ganar. Y contra Bélgica vimos otra cara. Un equipo que sí se atrevió, que presionó, que generó, pero que no tuvo la madurez para sostener ese nivel. Entonces, ¿cuál es el verdadero México? Porque los equipos grandes no dudan de su identidad. Argentina sabe a qué juega, Francia sabe a qué juega, incluso Estados Unidos, con todos sus errores, tiene una idea clara de intensidad y verticalidad. México no. México cambia dependiendo del rival. Y eso puede ser una virtud táctica, sí, pero también puede ser una señal de inseguridad. Y aquí es donde entra la figura de Javier Aguirre. Porque hay que decirlo como es. El vasco ha traído orden, experiencia y carácter. Nadie puede negar eso. Pero también ha traído un estilo conservador que divide opiniones.
Hay quienes dicen, es lo que necesita México para competir. Y hay quienes responden, así nunca vamos a dar el salto. Y ambos tienen razón, porque el fútbol es contexto. Y el contexto hoy dice que México necesita resultados, pero también necesita ilusión. Porque el aficionado mexicano no solo quiere empatarle a Bélgica, quiere creer que le puede ganar. Y esa sensación todavía no está. Ahora, hablemos de algo clave, la mentalidad. En los 2 partidos hubo un patrón clarísimo. México juega bien por momentos, pero cuando el rival reacciona, el equipo retrocede. Eso no es físico, eso es mental. Es un equipo que aún no se siente superior, y ese es el gran problema. Porque en un mundial no basta con jugar bien 30 minutos. Necesitas personalidad para sostener el partido completo, y hoy México no la tiene del todo. Y esto nos lleva a otra pregunta incómoda. ¿Hay líderes dentro del campo? Porque más allá de nombres, lo que falta es alguien que diga, aquí mando yo. Un jugador que, cuando el equipo sufre, pida la pelota, que ordene, que levante al grupo, y hoy eso no está claro. Entonces sumamos todo. Orden defensivo, mejora en intensidad, capacidad de competir, pero también falta de identidad, falta de contundencia, falta de liderazgo, falta de personalidad en momentos clave. Y con ese combo, México es un equipo incómodo, pero no temido. Y esa es la diferencia entre un buen equipo y uno que puede hacer historia. Ahora sí, cierro con esto. Si el Mundial empezara mañana, México probablemente no haría el ridículo, pero tampoco sería protagonista. Y eso, para una selección con su historia, con su gente, con su presión, simplemente no es suficiente. Porque el Tri no está para competir, está para trascender. Y hoy todavía está lejos de eso. Pero hay un punto que todavía no hemos tocado, y es quizá el más incómodo de todos: la exigencia real. Porque durante años el discurso alrededor de la selección mexicana ha sido el mismo. Vamos paso a paso, es un proceso, hay que confiar. Y sí, eso suena bien, pero la realidad es otra. México es anfitrión del Mundial 2026. Y eso cambia absolutamente todo. Porque ya no hay excusas, no hay eliminatorias que te desgasten, no hay presión de clasificación, no hay margen para esconderte. Todo está enfocado en una sola cosa: llegar listo. Y cuando ves estos partidos, la sensación es que México está en camino, pero todavía no está preparado. Y eso preocupa, porque el tiempo pasa rápido y el margen de mejora en selecciones nacionales no es infinito. Aquí no tienes meses de trabajo diario como en un club. Aquí tienes pocos partidos, pocas oportunidades, y cada error pesa el doble. Por eso estos empates generan tanto debate. Porque no son solo resultados, son señales. Señales de lo que México puede ser, pero también de lo que todavía le falta. Y hay otro tema que empieza a tomar fuerza: la comparación. Porque inevitablemente la gente ya está comparando a este Tri con generaciones anteriores. Y ahí es donde el análisis se vuelve más duro. ¿Es mejor este México que el de 2014? ¿Es mejor que el de 2018? Muchos dirán que no, porque aquellos equipos, con sus limitaciones, tenían algo que este aún no muestra del todo: carácter en los momentos grandes. Ese tipo de carácter que te hace competirle de tú a cualquiera, sin importar el escenario. Y eso no se mide en estadísticas. Se siente en la cancha. Hoy México compite, sí, pero todavía no impone respeto. Y ese es el salto que falta. Ahora, tampoco todo es negativo. Sería injusto decirlo así. Porque hay una base interesante. Hay jóvenes que vienen empujando fuerte. Hay una idea de orden. Hay una estructura que, bien trabajada, puede crecer. Pero el problema es que el fútbol no espera. Y el Mundial tampoco.
Y aquí viene la última reflexión. México no necesita ser perfecto, pero sí necesita ser valiente. Valiente para sostener partidos. Valiente para ir a buscar resultados. Valiente para creerse capaz de ganarle a cualquiera. Porque mientras siga jugando con el freno de mano, seguirá siendo un equipo correcto, pero no peligroso. Y el fútbol, al final, premia a los que se atreven, no a los que se conforman. Así que el mensaje es claro. México ha mejorado, pero todavía no asusta. Y si no empieza a dar ese golpe sobre la mesa pronto, el Mundial 2026 puede llegar antes de que el Tri esté listo.